Bueno, espero que se haya bien el parcial de lunes. Como mencioné la semana pasada y como dijo Martín al principio de la clase, si el resultado no fue el que esperaban, tampoco es motivo para ponerse tristes ni nada de eso. El cuatrimestre es largo y hay tanto tiempo como oportunidades para recuperar. Entonces, nada, tómenlo como una enseñanza. Genial, también me empezó perdiendo el primer partido del Mundial y salió campeón. Eh, y bueno, últimamente para los hinchas de River es más esto que lo anterior, pero bueno. Hoy vamos a ver enunciar consideraciones del TEA de lista. Bueno, el enunciado ya está subido, ahí lo pueden ver. El TEA de lista es la primera entrega grupal, y no solamente es la primera entrega grupal, sino que también va a ser, a partir de ahora es todo full grupal. Eh, sí, nada, espero que ya, bueno, ya deben conocer a sus compañeros, así que nada. Eh, El TEA lista, voy a estar leyendo el chat acá, así que por si me muevo. El TEA lista, bueno, va a tener una estructura, el nodo va a tener una estructura bastante similar a lo que ya vienen trabajando con la cola. Va a ser una lista simplemente enlazada, así que el nodo nada más va a tener una referencia al siguiente y no al anterior. Y también el dato. Después la lista enlazada va a tener que tener una referencia al primero, al último y también al largo de la lista. ¿Por qué estos tres campos? Bueno, porque la lista enlazada, el chiste es que estas primitivas las puedan implementar en tiempo constante, ¿no? Eh, bueno, el tema de la entrega me parece que eso no cambia mucho con respecto a las entregas anteriores. Tienen que estar estos archivos. Una consulta, profe, ¿es una entrega por persona o tipo... Sí, es por o persona. sea, cada Desde persona del uno. grupo tiene que entregar individualmente? No, perdón, me confundí. Es una persona por grupo. Ok, Espero que perfecto. haya cambiado eso, Gracias. pero no creo. Ahora lo que hacer es Em, subirlo como entrega grupal. ¿Cómo? ¿Escuché algo por ahí? Lo subes como entrega grupal, el representante, uno de los dos del grupo lo sube como entrega grupal y ya se desasocia la entrega a todo el grupo. Joya. Yo te escuché ese, pero creo que se escucha un poco como de fondo. Igual Ahí nada. se lo configura de noche. Bueno, la interfaz de la lista es algo que ya lo vienen hablando en la clase. Tiene estas primitivas. Lo más distinto a los TDs que ya vienen implementados serían estas dos. Iterar, que es la que hace referencia al iterador interno, e iterador, que hace referencia al iterador externo, la cual devuelve un iterador lista. Una particularidad de esta entrega es que el iterador externo va a ser su propia estructura. Ustedes van a tener que definir los campos que ustedes quieran, va a quedar a su criterio, pero bueno, va a tener que cumplir con cierta interfaz, ¿no? La primitiva de la lista nos va a tener que devolver una instancia de este iterador y la interfaz que va a tener que cumplir es esta. Los campos que ustedes decidan utilizar para la estructura van a tener que hacer que estas primitivas sean de tiempo constante. Ver actual, bueno, te dice el actual del iterador. Ahí siguiente te dice si hay más elementos para iterar. Siguiente, insertar y borrar. Si tienen dudas con estas primitivas, las pueden revisar en este link, que hoy lo pasaron también por el grupo de consultas de TEA Lista, que es básicamente lo que ya vine hablando en las clases anteriores. Sí, Mauricio. Ahí entra Discúlpame, nomás. pero me olvidé un poco. ¿Cómo era eso de integrador externo y interno? ¿No era que externo era el que implementaba Bárbara? Este, sí, si querés, le damos más tiempo a esto ese. De última también está todo esto. Esta página te va a resolver todas las dudas que tengas del interior externo y el interno. Ah, tiene que tener ambos. Claro, sí, sí. La Ah, implementación del TP tiene que tener ambos. ah, bueno, bueno, bueno. Si esa es la pregunta. Bueno, seguimos. Igualmente, esta entrega va a tener un poco más de dificultad que la cola, por ejemplo,
pero tampoco es que sea un gran salto. Yo les recomendaría este trabajo, si lo pueden sacar lo más rápido encima posible, mejor, porque quizás los próximos sean sí más difíciles, con hash, con ADB se complica más. Así que si pueden aprovechar el tiempo, mucho mejor. Bueno, además de las pruebas de la lista, que son más de lo mismo, más de lo que ya vienen trabajando, van a tener que implementar pruebas del iterador externo y del interno. Si ustedes se guían con las cosas que les dejamos acá, estas sugerencias, no van a tener problema. Sigan estas sugerencias porque es probable que se olviden alguno de estos casos. Al insertar un elemento en la posición en la que se crea el iterador, efectivamente se inserta al principio. Cuando se inserta un elemento al final es lo mismo a insertar al final. Insertar un elemento en el medio se hace en la posición correcta. Al mover el elemento cuando se crea el iterador cambia el primer elemento de la lista. Remover el último elemento con el iterador cambia el último de la lista. Y verificar que al remover un elemento del medio, este ya no esté más. Y bueno, después está la primitiva del iterador interno. Como ya habrán visto en las clases, el iterador interno recibe una función visitar que se tiene que aplicar por contrato en todos los elementos de la lista, la cual devuelve un booleano que representa si se quiere seguir iterando o no. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de uso del iterador interno que es la sumatoria de todos los elementos de una lista. En este caso, si se fijan, no hay ningún tipo de return false ni nada de eso. Esto nos indica que lo que hace esta función es iterar por todos los elementos de la lista. Y en particular esta lo que está haciendo es sumar todos los elementos de la lista. Si se fijan, esta variable suma hace referencia a la misma que acá por un tema de closures, que es un poco de magia que tiene Go. Y bueno, acá están las pruebas del iterador interno, que son bastante concisas. La verdad que no deberían tener problemas en este sentido. Tienen que probar que funcione. No pueden depender de imprimir dentro de la función visitar. Prueben el caso de iteración sin condición de corte, o sea, toda la lista, como vimos recién, y con condición de corte, que eso capaz es un poco más complejo, pero bueno, por suerte ahora vamos a ver unos ejemplos y esperemos un poco cubrir las dudas en ese sentido. Nada, el T de la lista, bueno, la lista es una lista simplemente enlazada, no es doblemente enlazada, no tiene que tener una referencia al anterior, como ya mencioné antes. Si ustedes vienen de un lenguaje como Python, que tiene un montón de primitivas la lista enlazada, esta interfaz que nosotros le damos a ustedes es más chica, más reducida. Así que nada, si tienen dudas con el tema de la implementación del T de la lista, pregúntenme ahora, o si no, está el grupo de Slack de T de la lista. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de la función de visita, de ver más o menos cómo funciona el iterador interno. Así que nada, en este caso vamos a querer crear una función que visite, que sume todos los pares de la lista utilizando el iterador interno. Perfecto. ¿Alguno me dice qué podríamos llegar a implementar en este caso? La función spar. ¿Cómo? La función spar para ver si la posición es par. Claro, ¿y cómo sabemos si un número B es par o no? El resto de la división entera es 0. Perfecto, muy bien. Eso. Chequeamos si el resto de la división entera es 0 y en caso de que sí, sumamos. Y devolvemos todo true. Perfecto, muy bien. Le hablamos todo true porque lo que queremos hacer es iterar toda la lista. No queremos dejar ningún par sin ver. Excelente. Discúlpeme un segundito, profe. Sí, Este iterador no permite modificar los elementos de la lista, ¿no? no. Mm. La idea, hoy creo que lo preguntaban por el grupo incluso, la idea es que vos visites los elementos y en base a eso devuelvas true o false, pero la lista tiene que quedar igual que como la usaste, digamos. Ah, el iterador no modifica la lista. Claro. Ah, yo pensé que los iteradores podían modificar la lista. Está el otro iterador, el iterador externo, vos puedes insertar y borrar elementos de la lista, no modificarlos. Ah, el interno solo es para... Ah. El Este, interno es solo para visita. sí, o sea, o Ah. sea, el iterador interno por contrato lo que hace es visitar todos los elementos de la lista y aplicarle la función visita, que es la que recibe por parámetro. Pero no Entonces, modifica la lista original.
Entonces, el interno es solo visita y el externo es el que modifica. El externo puede modificar la lista, pero no sus elementos. O sea, no puede updatear, por ejemplo, un elemento. Puede borrar, puede insertar, que es lo que vimos antes, Ujú. pero no tiene una... Pero puede hacer un borrar e insertar, que es lo mismo. Sí, o sea, es, es Es como la parecido, lógica, pero no sí. sea como un updatear, no tiene esa primitiva. Sí, ya sé, pero se puede replicar, no hay problema con Claro, eso. sí. Entonces siempre el interno solo ve y el que puede modificar es el externo. ¿Eso siempre se cumple o es solo para este caso, para lo que nos pide la cátedra? Eh, la verdad que yo desconozco mucho de otras Eh, implementaciones de Eso es lista. siempre el caso, sí, tal cual. Ok, perfecto. No, Ah, no quería siempre es el decirte algo caso. que... Gracias, ese. Ah, siempre, bueno, así la anoto. No quiero después sentar. Siempre eso es así y no es así. Eh, Em, bueno, gracias, profesores. bueno, si te copa mucho, igual vos puedes hacer tu propia implementación después de la cátedra, después de la materia, pero capaz ellos no sea una lista, sea una meta lista o algo así, pero bueno. Acá hay otro ejemplo, que es una función visitar para sumar todos los pares hasta que nos encontremos un 7. O sea, nosotros evaluamos una lista y cuando encontramos un 7, que puede llegar en cualquier orden, paramos de iterar. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer esto desde el lado de Bárbara, ¿no? Le ponemos un false, que devuelva false. Y ahí cortaba, ¿no era? ¿Cómo? Sí, el return false, pero ¿qué tenemos que checar? Lo que tenemos que ver es si b es igual a 7, o sea, el número que estamos viendo ahora, devolvemos false. Y en caso siguiente, devolvemos true. O sea, recordemos todos los elementos de la lista. Eh, Esto es una función que funciona bien para probar lo que sería una condición de corte. Y otra implementación podría ser esta. ¿Le ven algún problema a esta implementación? ¿Funciona igual? ¿Funciona distinto? No suma el 7. Claro, justo en este caso hace lo mismo. ¿Por qué? Corta al 7. Porque el 7 no es par. Entonces no lo suma. No cambia nada porque el 7, el 7 no es par. Entonces, en este caso, sería lo mismo. Por ejemplo, tengamos una lista que recibe un 3. El 3 es 7, no. Es divisible por 2, tampoco. Entonces devuelve true. Sigue con la iteración. Llega a un 8. El 8 es 7, no. Sigue. ¿Es divisible por 2? Sí, lo suma. Y devuelve true. O sea, sigue con la iteración. Y por último recibe un 7, por ejemplo. El 7 es 7, sí. Entonces tiene que devolver false. Entonces, esto es importante que vean que del lado de Alan, lo que tiene, la responsabilidad que tiene Alan es detener la ejecución y no seguir iterando. O sea, no tiene que volver a llamar la función visitar con el próximo elemento de la lista. Por ejemplo, un 6, no tiene que volver a llamarlo con el 6 y sumarlo. Desde el lado de Alan es importante que se entienda que tiene la responsabilidad de detener la iteración inmediatamente y no volver a aplicar la función visitar al próximo elemento. Ustedes en el trabajo todo el tiempo van a estar siendo Alan y Bárbara constantemente, van a estar switchando de lugar todo el tiempo y tienen que entender que como Bárbara, cuando escriben la función de visitar, ustedes son los que deciden si quieren cortar o seguir con la iteración. Y ustedes como Alan tienen que, cuando implementen el iterador, tienen que estar obligados a respetar lo que el contrato, lo que la función de visita devuelve, ¿no? No pueden simplemente ignorar este return false o este return true. Ustedes desde el lado de Alan tienen que respetar lo que Bárbara desea. En este caso no pasa nada porque el 7 no se suma, pero veamos otro caso a ver qué pasa. En un caso donde queremos sumar los primeros 5 pares. ¿A alguno se le ocurre cómo podríamos implementar esto? Con un contador. Perfecto, sí. Justo yo creo que spoileé un poquito, pero con un contador está muy bien. La idea sería usar un contador que ¿cuándo lo incrementaríamos? Cuando sumamos, cuando se encuentra un par. Perfecto. Cuando sumamos un par, lo sumamos y ya está, ¿no?
sea, en realidad no. Faltaría cortar. Perfecto, faltaría cortar. Exactamente. Tenemos que checar si el contador llegó a 5 y en caso de que llegue a 5, revolvemos false. Esta función funciona perfecto. No tiene ningún tipo de error. Ustedes pueden inspirarse en este tipo de funciones para implementar sus propias pruebas en el trabajo práctico. Pero ahora veamos lo que hicimos antes, de cambiar un poquito el orden de las cosas y poner el contador es igual a 5 antes. ¿A alguno se le ocurre qué problemas podría ya tener esto? En particular tiene dos. Uno que es más notorio pero menos grave, y uno que es menos notorio pero más grave. Claro, en este caso sí, el quinto par no lo suma, creo. ¿Puede ser? No, lo suma, pero lo que estás haciendo es una iteración de más. Vos, supongamos que arrancas con el Sí. contador en 0, llegás al quinto par que es este, lo sumaste, bien. Pero ¿qué pasa? Volvés a entrar una vez más porque el contador es igual a 5, todavía tenés que volver a avisar el próximo elemento. No es un error muy grave porque es una cantidad constante de iteraciones extra, o sea, estás entrando una vez más, por lo cual no es un problema, pero tiene un problema que es un poco más difícil de ver, que es que, ¿qué pasa si Alan implementó mal iterar y siempre ignora el return y recorre todos los elementos de la lista? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Devuelve la suma de los primeros 5 pares? ¿Devuelve todos? ¿Qué hace? No. En este caso, lo que tiene de terrible esta función es que el código funciona bien igual. O sea, vos, por más que tengas 8 pares, te va a sumar los primeros 5 pares igual, pero vas a ir recorriendo toda la lista. ¿Por qué? Porque cuando ya hayas recorrido los primeros 5 pares y los hayas sumado, va a llegar a un posible sexto par y va a entrar a este if contador es igual a 5, return false. O sea, no va a estar viendo esto. ¿Se entiende eso? O sea, no lo va a estar sumando, por lo tanto va a volver bien los primeros 5 pares. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la prueba no está exponiendo la mala implementación de Alan. La prueba en realidad, en vez de exponer los errores, los estaría enmascarando, los estaría escondiendo bajo la alfombra. Básicamente esta lista lo que va a hacer es seguir iterando hasta el final. En caso de que Alan implementó mal el iterar, esto va a iterar toda la lista, pero los pares no los va a sumar más porque va a entrar en este if. Entonces, un Disculpa. poco... Sí. Disculpa, y con la otra versión, en ese caso, pues ya me olvidé cómo era. Supongamos que acá no importa si devolvió false o true y itera todos los elementos de la lista. O sea, a Alan no le importa el valor de retorno de Bárbara y va a iterar todo. ¿Qué va a volver esta función? Acá la función sí Acá va a sí. volver a la suma de todos los pares porque va a entrar a este if siempre. Con todos los pares, ¿no? Si no es par, no entra. Claro. Y después va a entrar a este y ahí sí va a devolver false y va a seguir la iteración. Entonces es súper importante que se lleven que no basta testear que el código funcione, sino que tienen que testear que el código funcione por las razones correctas. Ojo con lo que prueban, porque capaz si están probando mal, en vez de exponer los errores, los van a estar ocultando. Y la idea es que estas cosas en las pruebas que ustedes realicen se destapen. Claramente iterar toda la lista, si a vos te pidieron que iteres nada más, que sumes nada más los primeros 5, está mal, por más que vos devuelvas la suma de los primeros 5, ¿no? Si se entiende eso, ya podemos ir con la clase, si no, me dicen y intento explicar de vuelta. Ok, sí, yo entendí eso, lo que no sé cómo probarlo, pero después lo resolveré. Claro, está bien. ¿Cómo probarlo? Bueno, acá tenés la función. O sea, si vos probás sumar los primeros 5 pares y usás una lista que tiene 6 pares, si vos usaste esta función y Alan implementó mal el return, el corte de la iteración,
vos te vas a dar cuenta porque te va a volver la suma de los 6 pares. ¿Se entiende? Porque acá va a entrar siempre a este if con los pares. En este caso, no. En este caso sí que no te vas a dar cuenta. Pero en este caso, sí. Sí, sí, eso sí. No hay problema. Igual creo que entendí el punto, gracias. No, nada. No hay mucha más. O sea, no es para confundirlos. Esto es literalmente esto. Así que, nada. Bueno, si no hay más dudas, te dejo a vos ese. Dale, igual muy bien. Gracias, Martín. Gracias. Vaya a sus otras tareas que debe realizar. Sí, tengo taller, así que me voy. Muy bien. Bueno, éxitos. Bien, yo voy a estar presentando. Fíjense, nosotros tenemos diferentes diapositivas que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando de hash ahora. Coyunturalmente sucede que hash lo vieron en la teórica, ¿sí? Hace una semana exactamente, cuando quizás no les interesaba tanto el hash, porque era un tema que no entraba en el parcial, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que ojalá les haya ido de la mejor manera en el parcial, hoy toca ver hash. Ah, lo vimos hoy. Bueno, listo. Entonces, mejor. Claro, mejor planificada. Como no hubo práctica, pudieron ver hash hoy. Perfecto. Entonces, vamos a, en vez de pasar cada diapositiva en detalle, vamos a ir pasando un poco más rápido, podríamos decir, las cositas que quizás ya vieron hoy, y encuadrándolas quizás en algún tipo de ejercicio. En ese sentido vamos a ver como 2 ejercicios principales en la clase de hoy. Uno de ellos que les va, espero, a servir mucho para lo que es la implementación del hash cuando lo tengan que hacer en los trabajos grupales. ¿Sí? Hoy se presentó lo que es el trabajo de la lista. Cuando terminan de trabajar en lo que es la lista, el siguiente trabajo que se presenta es el hash. Así que atención también. Bien. Dicho eso, entonces, repito, que es un hash, lo vieron hoy, ¿sí? Esto tiene un poco más sentido cuando no lo vieron el mismo día, ¿sí? Bueno, una estructura que nos permite guardar claves y valores, ¿sí? Y lo que hace es implementar a lo que se llama diccionario, ¿sí? El diccionario te permite asociar las claves a unos valores, ¿sí? Y la idea es que en el caso del hash sea muy rápido todo. Todas ¿se dice? Las primitivas del hash deberían, en general, correr en O de 1, ¿sí? Y para eso vamos a ver lo que esta magia que se llama las funciones de hashing, que nos permiten traducir un elemento, lo pasa a un numerito, y con ese numerito vamos a ir y acceder a una tabla que nos permite rápidamente, no tardar demasiado en encontrar un elemento que esté ahí en la tabla. Bien, eso se lado, entonces tenemos la clave, la función de hash me dice en qué lugarcito de la tabla está el elemento, ¿sí? En el caso de hash cerrado, el elemento puede estar ahí, o si no está ahí, quizás puede estar, por ejemplo, justo abajo, o puede estar justo abajo, ¿sí? Dependiendo de si hay lugarcitos que están ocupados, ¿bien? Tengo que seguir buscando hasta encontrar un lugarcito que esté el elemento o haya un lugar vacío y no lo haya podido encontrar. En cambio, listo, un poco más de persistencia del cosito, polígrafo, puede llegar a ser que estamos trabajando un hash abierto y el hash abierto, cada lugarcito tendría como una listita, que la dibujo con una listita enlazada, pero podría ser cualquier tipo de lista, que nos va guardando los datitos que colisionaron en ese lugar del hash, ¿sí? Le llamamos colisión al fenómeno que se da cuando 2 elementos, la clave de 2 elementos, cae en la misma posición de la tabla de hash según la función de hash. Eso, para pasarlo rapidito. Bien. Entonces, ¿qué es la función de hash? Esto es lo que me traduce de cualquier elemento que yo tenga a algún numerito dentro de la tabla de hash para que yo pueda indexar esa tabla y encontrar el elemento. Ahí está, traduce las claves. Acá habrá alguna implementación de hash, que lo que nosotros recomendamos, buscar alguna función de hash que esté implementada, ¿sí? Y ustedes dejar la fuente de donde obtuvieron esa función de hash, como para que nosotros veamos, mira, consiguió la función de hash de este lugar y está usándola de esa manera, ¿sí? Tenemos funciones de hash que hacen cositas, mira, hay un for, suma cosas, sí. Si el hash tiene
tiene algún nombre, o sea, es un hash conocido. Sí, sí, puedes poner el nombre. Tal cual. Podemos directamente poner el nombre y así, Sí, a ver, cosa, no tener que poner no fuentes y estaría así. de más indicar alguna fuente en el peor de casos que no que sea Wikipedia, por decirlo. Pero algún tipo de fuente sí indica. Ah, Wikipedia, ¿no? No, por eso digo, pero algunas fuentes sí pueden indicar mejor. Ah, bueno. Bien. Acá tenemos una función que suma cositas y qué sé yo. Ya tenemos memes, como, pobre funcioncita, no sé, cosas raras. Las mejores funciones en Hash son las que no entendemos nada, ¿sí? Las que hacen cosas, shift left, shift right. Ahí de repente hay un 47 en el medio de la función, pero como empíricamente funciona, le dejamos a los que saben esto de hacer funciones en hashes que hagan las mejores funciones de hashes y nosotros no vamos a entender nada de lo que está pasando, y eso está bien a los niveles de esta materia. Bien. Tipo de hash, entonces hablamos hash cerrado, hash abierto, ¿sí? Diferencia principal es cómo es que manejan las colisiones, ¿sí? El hash cerrado maneja las colisiones con alguna función de probing que le busque otro lugar al elemento, típicamente de la tabla, buscar hacia abajo, siguiente elemento, y así hasta encontrar el lugar. Y el hash abierto lo que hace es armar como esta listita de todos los elementos que han colisionado. Bien, pero como esto lo han visto hoy, vamos a tratar de expandir un poco el conocimiento y hablar de, bueno, ya sea hash abierto o hash cerrado, ¿cuál debería ser la interfaz de un hash? ¿Cuáles son las funciones que principalmente el hash debería siempre proveer? ¿Sí? Empezando por ahí y viendo si, Guardar. y viendo si podemos implementar todas ellas con lo que conocemos de hash cerrado y hash abierto. Obviamente no en código, no le vamos a agregar el TP, pero sí entender si es que podemos hacer funcionar todas esas, empezando con la que dijo Mauricio, guardar. Bien. Guardar eso. Perfecto. ¿Qué más? Yo debería poder guardar los elementos. Bien. Al guardar los elementos, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Le indico una clave, ¿sí? Clave se escribe con K y valor se escribe con B larga, ¿no? No, con B corta. Bien. Key, value, clave, valor, ¿sí? Yo indico la clave y el valor al guardar y eso, pum, se guarda en el diccionario. Bien. ¿Qué más debería poder hacer? Borrar. A ver, borrar. Borrar lo que va a hacer es, yo le indico la clave, ¿sí? Y me va a devolver el valor, ¿sí? Con la consecuencia de que ese elemento ya no esté asociado a esa clave en el diccionario. Bien, ¿qué más? Ahí dijeron por ahí buscar. Yo supongo buscar, lo vamos a poner un nombre un poco más, no sé, ¿cómo se dice? La convención que vamos a utilizar es pertenece, ¿sí? Vamos a buscar si pertenece, le vamos a llamar pertenece a esa primitiva. Pertenece, nosotros le damos la clave, ¿sí? Y nos devuelve el booleano. ¿Sí? Pertenece o no pertenece, true o false, ¿sí? ¿Y qué estaría faltando? ¿Alguna primitiva más? Con respecto a los elementos del hash. Borrar, borrar, pertenece. Obtener, tal cual. Obtener es una función que también nos va a permitir, ¿sí? Dada la clave, obtener el valor, ¿bien? Pero sin esa consecuencia que el elemento se borre. Simplemente vamos a obtener el valor y listo. Bien, entonces ahí, un poco más, un poquitito, tenemos guardar, obtener, borrar, pertenece. Bien. Esto yo sigo. Bien. Bueno, en el hash cerrado, el arreglo es continuo, la función de hash distribuye en ese arreglo y esa celda guarda una clave, dato y estado. Vamos a ver, aparece la necesidad del estado. La asignación de elementos es circular, que se refiere a eso que nosotros tenemos la función de probing, que habla sobre estos elementos que están acá en el hash. Si un elemento cae, por ejemplo, acá, y en ese lugar no hay lugar, va a tratar de ir hacia abajo, pero acá está vacío, no hay lugarcito, entonces va a seguir por acá arriba, así como que mete esa circularidad, diciendo, che, arranca por arriba de vuelta y seguir buscando todos los elementos que tengas que buscar hasta encontrarlo. Bien, eso por ese lado. Tuki tuki. Bien, seguimos. El dibujito, ahí está. Bien. Bien, entonces, la pregunta sería, ya como para adelantar paso, decir, bueno, ¿podemos soportar todas las operaciones de guardar, obtener, borrar y pertenece sobre un hash cerrado? ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer para poder guardar un elemento en el hash? Ver si el lugar está ocupado. Tal cual. O sea, lo primero que tengo que hacer,
ver si el lugar está ocupado. ¿Qué lugar? ¿Cuál de todos los lugares el arreglo tiene como varios elementos, la tabla de hash? Ahí no escuché nada. Bien. Para alguna. O sea, ¿qué espacios están Claro, ocupados? digo, vos decís, hay que buscar si ese elemento, algo así como si está ocupado el lugar de ese elemento, pero ¿cuál de todos los lugares? Porque la tabla puede tener varios lugares. Acá en el ejemplito hay 5 lugares, pero podrían ser más. ¿En cuál de los lugares? Lo que te dé como resultado aplicar la función de hash. Exactamente, eso es muy importante. Siempre que arranquemos una consulta con alguna clave en un hash, vamos a arrancar aplicando la función de hash. Entonces poner función de hash de la clave K, ¿sí? Eso me va a dar algún numerito que me va a decir, entre todas estas posibilidades, cuál de todos los lugares está el elemento. Pongámosle que el elemento, yo digo, es la letra B. Vamos a decir algo. Bien. La letra B, suponete la función de hash media, la letra B está en la posición 2. O sea, va en la posición 2, perfecto. De 0, 1, 2, la letra B debería ir por acá. Bien. Si yo vuelvo a llamar a la función de hashing con la letra B, ¿qué es lo que me va a decir? 2. ¿Hay un universo en el que me diga algo que no sea 2? Si no me dice 2, ¿qué está pasando? Es una terrible función de hashing, ¿no es cierto? Para una misma situación, un mismo estado, con la misma tabla, la función de hashing me debería indicar siempre el mismo numerito, cosa de que no se me pierdan los elementos. Si la función de hashing me da cualquier numerito, lo voy a perder muy seguido, no me va a servir. Entonces ahí está, tenemos esa característica de la función de hashing que me va a permitir ayudar a buscar los numeritos que yo tengo. Bien. Pero entonces yo podría guardar el elemento B, ¿sí? El elemento B, supongamos que va en la posición 2, estaría acá. Bien. Y yo podría también guardar el elemento A. ¿Tiene sentido guardar el elemento A? No, porque ya está. ¿Por qué no tendría sentido guardar el elemento A? Escuché justo a alguien que decía que no, y otra persona dijo, no, siempre. ¿Cómo que? No, pregunté por qué estaría mal guardar el elemento A. Ah, muy bien, no sé. Por eso digo, si tiene sentido guardar el A, o sea, el A ya está presente en el hash. ¿Podemos volver a guardar? ¿Va a haber un elemento repetido, tipo otra A acá? ¿Eso es lo que sucedería? ¿O qué sucedería? Sí. Bien, en este caso, la decisión que nosotros tomamos es una decisión de diseño, y es que no haya elementos repetidos en el hash, ¿sí? El diccionario como tal no tenga elementos repetidos, por lo tanto, esa es como la primera situación. No puede haber otra A en el mismo diccionario. Todavía nosotros tenemos que tomar una segunda decisión, ¿qué pasa si me quieren guardar otra A? ¿Qué hacemos? Pánico. Bien. Lo que nosotros hemos decidido, ¿sí? Es que el guardar, me parece algo bastante razonable y bastante útil en el sentido, es que guardar actualice el dato al que está asociado, ¿sí? Con el que todas las claves están asociadas a algún valor, ¿sí? Esta A, al volverla a guardar, yo la puedo asociar a otro valor. Por ejemplo, un valor W o lo que pinte, ¿sí? O sea, como la decisión que estamos tomando. Bien. Entonces, volviendo hacia atrás, ahora sabemos que podemos guardar la B, podemos guardar la A, y si guardamos un elemento que ya está en el hash, tenemos que actualizar su valor. ¿Bien? Dicho eso, entonces, cuando nosotros guardemos un elemento, ¿cómo hacemos para saber si el elemento ya está y hay que actualizarlo o hay que ingresar un nuevo elemento? ¿Qué pasos deberíamos tomar? Y aplicarle el hash primero. Bien, tal cual. Que me Tenemos que devuelva aplicar la posición. función de hash, ir a ver si está, encontrarlo, buscarlo o no buscarlo. Bien. Y si hubiese que ver si pertenecen o si hubiese que obtener su dato, hay que hacer algo parecido. ¿Puede ser? Si te dice Si qué yo cosa, tuviera que perdón. obtener A o pertenece de A con respecto a guardar, tendría que hacer cosas parecidas, tendría que ir y buscar a ver si está. Siempre lo tenés que buscar. Exactamente. De alguna forma nos identificamos, nos damos cuenta que hay lo que comparten todas estas primitivas del hash con respecto a la clave, es que siempre lo que hay que hacer es buscar la clave, ¿sí? Buscar la clave y llegamos al punto de inflexión donde podemos identificar de qué se va a tratar esta primera sección de esta clase, que es, en la primera sección vamos a hablar si
sabemos, podemos implementar este buscar. ¿Por qué? Porque el buscar es una función auxiliar que va a ser necesitada por todas nuestras primitivas. Para guardar necesitamos poder buscar, para obtener necesitamos poder buscar, para borrar necesitamos poder buscar, y para ver si pertenece necesitamos poder buscar. Bien, entonces a ver en detalle qué es lo que sucede con respecto al buscar en cada uno de estos casos, ¿sí? Y de alguna manera entramos al segmento de Ezequiel nos resuelve el TP en voz alta sin resolvernos el TP, pero no le digan a nadie. Jeje. Así que, ¿sí? Identificamos que estas primitivas, ¿sí? Todas utilizan esta misma funcionalidad, que al final lo mejor que podemos hacer es hacer una función auxiliar que nos ayude, nos ampare con eso. Entonces, buscar, ¿sí? Tengo que reconocer, bueno, hash cerrado, hash abierto. Hash abierto, hash cerrado. ¿Cómo es que se hace para buscar? Punto número 1, aplicar la función de hash. Aplicamos la función de hash, vamos a buscar, ¿sí? Buscamos, esto lo podemos aplicar para cualquiera de las primitivas que estemos haciendo. Si queremos guardar, necesitamos buscar, a ver si está la clave, actualizar, actualizar. Si queremos obtener, para buscar, para encontrarla, obtenerla y buscarla. Pertenece, para ver si está o no está, hay que buscarla. Para borrar, para quitarla, hay que saber dónde está y buscarla, para eso borrarla. Bien, entonces, aplicamos la función de hash. ¿Sí? Aplicamos la función de hash de la letra A y nos va a decir, por ejemplo, que la A está acá. Perfecto. La buscamos, la encontramos. ¿Sí? Si nos hubiesen pedido obtener, lo que podemos hacer, agarrar ahí, ver cuál es la clave, el dato asociado a la clave y obtenerlo. Bien, si nos piden borrar, podríamos borrarlo, pero antes de borrar voy a decir pertenece. Si nos piden pertenece, lo que vamos a hacer, vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a ver si está o no está, lo tenemos que buscar. Bien, si nos piden guardar, actualizamos la clave. Si nos piden borrar, hay unas cositas que suceden, pero vamos a ver el ejemplito primero con la letra C. Me piden, no sé, guardar la letra C, yo la voy a buscar, la tengo que buscar acá y no la encuentro. Uy, ¿será que está o no está? Tenemos que aplicar lo que es la función de probing, seguir buscando, hasta encontrar, vamos a saber qué es, un espacio vacío. Entonces venimos acá, uy, no está. Yo lo busqué y no lo encontré. Bien, en el caso del guardar, lo que vamos a hacer, y conviene, es, bueno, guardar el elemento en ese lugar en el que lo buscamos. Si lo buscamos y no lo encontramos, el primer lugar que está vacío, podemos, ¿cómo se dice? Guardarlo. Bien. Ahora, vamos a lo que nos faltaba, la parte de borrar. La parte de borrar, digo, bueno, voy, busco la A, ¿sí? Encuentro la A, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para borrarla? Bueno, listo. Tuki, se fue. ¿Y ya está? ¿O hay alguna consideración que tenemos que tener? El estado no Acá es donde aparecía lo que es el estado en este caso el estado de borrado. Bien, lo que vamos a hacer técnicamente, o sea, Profe, una pregunta, no me quedó claro. En el sí. obtener, si me piden obtener A y, por ejemplo, imagínate que no estuviera, yo tengo que guardar A, o sea, asumo que es algo de diseño No. que si no El está, lo obtener, guardo. tanto el borrar como el obtener, si el elemento no está, van a dar panic. Eso es más que nada un tema de interfaz, pero es eso, como en la pila o en la cola, que si estaba vacía, daba panic cualquier obtener del primero, el tope, o el desencolar, desapilar. Acá, borrar y obtener, si no está el elemento, da pánico. No sé qué hacer si el elemento no está, explota. Buena pregunta. Bien, entonces decíamos la necesidad de que exista un estado de borrado, ¿sí? ¿Por qué? Si ese estado de borrado no estuviera, yo busco la C, busco acá, y si acá no hay nada, yo digo, la C no está. No, ¿cómo no está? Está ahí abajo. Entonces, por necesidad surge esta necesidad de que exista esto del borrado, de decir, bueno, che, acá no está el elemento C, pero quizás está acá abajo. Bien, y ahí lo encontré. ¿Okay? Y de vuelta podemos como repasar, ¿sí? En todos los casos, si me piden guardar C, yo lo busco hasta que no encontré un borrado, lo encuentro, lo actualizo. Me piden obtener C, lo busco, aquí hay un borrado no, acá está, perfecto, lo encuentro, lo puedo obtener. Si me piden borrarlo, podría borrarlo, tengo que tener esta consideración de actualizar al estado borrado. Si me piden, a ver qué podemos hacer, ¿qué pasa si me piden, me preguntan si pertenece la Z, ¿sí? ¿Pertenece la Z? Bueno, función de hashing, cae acá, ¿sí? Acá está borrado. Yo a esta altura puedo afirmar si pertenece o no pertenece la Z. No lo puedo afirmar, porque podría encontrarse luego, ¿sí? Entonces busco
Siguiente elemento no es la Z. Siguiente elemento, uy, no existe el siguiente elemento, ¿qué pasa? ¿Accedo acá y exploto? No. Tengo que hacer, ¿sí? Y naturaleza circular que tiene el hashing, venir para acá arriba, seguir buscando. ¿Sí? Veo la W, no está ahí la Z, hasta que sí, encuentro acá un lugar vacío y me doy cuenta que la Z no pertenece. ¿Sí? Ve toda esa vueltita para darme cuenta que la Z no pertenece. Bien. Toda esta vueltita, ¿quién la va a hacer? La va a hacer nuestra función de buscar. Nuestra función de buscar debería ayudarnos lo suficiente como para que cualquiera de las primitivas que yo esté necesitando para la búsqueda me ayuden a después resolver las primitivas que necesito. Entonces, y les pregunto a ustedes, a ver, ingenio, ¿qué será que conviene que devuelva la función de buscar? ¿Será que la función de buscar me va a devolver un booleano, me da true, false, la encontré o no la encontré? O quizás necesitamos un poquito más de información. ¿Qué información puede llegar a ser? El índice. Tal cual, un índice, ¿sí? Yo digo, bueno, buscar la letra C, ¿sí? Yo la encuentro acá, ok, el índice 0, 1, 2, 3, 4. En el índice 4, ¿sí? Si vos querés guardar con el índice 4, puedes actualizar la clave. Si querés obtener, podés ver qué dato está en el índice 4. Si vos querés pertenece, si te fijas en el índice 4, si ahí está la letra C, ahí está la letra C y pertenece. Y si querés borrar, puedes borrar desde el índice 4. ¿Sí? Ahora, si yo quiero guardar la Z y la función me devuelve el índice 2. ¿Me sirve ese índice 2 para el guardado de la Z? Tal cual. Sí. Como dice Neuen con iconos, con pulgar arriba y andar. Justamente en el lugar 2 va a ser que va a estar guardada la letra Z. Entonces yo puedo aprovechar, guardar la Z ahí y el buscar nos ha dado toda la información que necesitamos para poder hacer cualquiera de estas primitivas en el hash cerrado. Bien. Agustín. Uy, no te escucho. ¿Alguien escucha? No. 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 No sé si levantó la mano, quería levantar el pulgar arriba o justo quería decir algo. Igual te leo en el chat como forma alternativa de comunicación. En la función borrar, por ejemplo, sí. No usamos para chequear primero si está, si no directamente buscamos. Como preguntarle, ¿pertenece? Bien. Sería una opción, pero no parece ser algo necesario, porque al final del día, pertenece es una primitiva que utiliza por detrás el buscar, ¿sí? Y de por sí hay que buscar el elemento, y pertenece no nos va a dar cuál es el índice. Entonces, por un tema de velocidad, porque nuestro hash tiene que ser una estructura que debe brillar por su velocidad, no habría falta buscarlo en el pertenece para después volverlo a buscar con el borrado. Bien, podemos simplemente chequear con nuestra función auxiliar, que básicamente hace algo muy parecido con el que pertenece, evitando hacerlo dos veces. Y en el hash, tipo, a ver, orden temporal va a ser el mismo, pero al final del día uno puede decir con el burjo, mi hash es muy rápido. Y parte de las pruebas del hash hacen un set de pruebas que corre unos tiempos. Entonces, también quieren tener el orgullo de tener los mejores tiempos del curso. Espero que se haya entendido. O sea, a nivel algoritmo 2, es la misma complejidad, pero con las ganas de que sea lo más rápido posible, se puede evitar ese paso auxiliar. Oh, no, borré todo. No quise hacer eso. Bien. Sigamos, entonces. Bueno, todo esto hablamos, guardamos el dato, vemos la posición, etcétera, las colisiones, la necesidad de que haya un borrado. Bien. Habían dos estados, vacío ocupado, pero con el borrado va a aparecer el estado de vacío ocupado, pero con el borrado va a aparecer el estado de borrado. Bien. El hash abierto es un arreglo de listas enlazadas. Cada posición del arreglo va a tener una lista enlazada, ¿sí? ¿Por qué dice lista enlazada? Sí. Arreglo de listas. Bien. Puede ser cualquier tipo de listas. Oye, estoy con cierto usuario que no me deja editar. Bien.
Pero podría ser cualquier tipo de lista. Naturalmente no nos importa eso y vamos a aprovechar de decirlo. Bien. Nosotros estamos implementando un hash abierto, ¿sí? Acá tenemos una crisis de identidad. ¿Cómo nos llamamos? ¿Sí? Hay dos opciones. Alan, Bárbara. ¿Sí? Para el hash, ¿cuál es mi nombre? ¿Qué estamos haciendo? Implementando el hash. ¿Cómo nos llamamos? Alan. Alan, tal cual. Y para la lista, ¿sí? Si nosotros tenemos ahí algunas listas en cada posición del arreglo. Bárbara. Bárbara, ¿sí? Somos Bárbara de la lista, Alan del hash. Espero que eso no confunda. Pero es así. Nosotros todavía no implementamos la lista porque se presentó hoy, pero cuando tengamos la lista implementada y vayamos a implementar el hash, queremos aprovechar que la lista ya está implementada y utilizarla a través de su interfaz y que no nos preocupe la implementación interna de la lista. Por eso quería borrar acá la palabra enlazada, porque la lista puede estar implementada de cualquier manera. Aquí la vamos a hacer enlazada porque es la implementación que tenemos a mano, pero podría ser cualquier tipo de lista. Bien, en cambio, el hash, cuando nos toque hacer el hash, vamos a tener que hacer la parte de Alan y tratar con la estructura interna del hash correspondientemente. Bien, la función de hash se comporta igual que en el cerrado, pero cada cerdo guarda la listita, una lista, con claves y datos asociados en cada lugar. ¿Sí? Sabemos que son nodos, y bueno, acá tacharía nodos, porque de vuelta no sabemos si es una lista enlazada o qué tipo de lista es, pero en cada elemento de la lista guardaríamos una clave y un dato. Y de vuelta, a la lista. Vieron que ustedes trabajamos con una lista que es genérica. Tenemos una lista enlazada, ¿sí? Que le podemos indicar el tipo T que más nos guste. ¿Cuál va a ser el tipo que nos va a gustar respecto a nuestro hash abierto? ¿Qué tipo le vamos a indicar? Depende. Hash siempre es con números positivos. A ver, la función de hashing siempre va a devolver números positivos, eso sí. Pero, entonces, uint 64. Pero hay que ver qué es lo que queremos guardar en el hash. ¿Sí? ¿Qué cosa queremos guardar en el hash? El número. No exactamente queremos guardar números. Por ejemplo, en el ejemplito de recién guardamos letras. ¿Quién va a decidir qué es lo que se quiere guardar en el hash? Claro, quien sea que use el hash va a decidir que nuestro hash abierto va a tener que estar condicionado sobre una clave, algún tipo de clave y algún tipo de valor que elegirá quien use el hash. Bien, entonces, en la lista, ¿qué es lo que queremos guardar? Vamos a querer guardar, por ejemplo, son como campo hash, podríamos llamarlo así, es un campo hash que el campo hash lo que hace es una estructura que tiene claves de tipo K y valores de tipo B. ¿Sí? Entonces ahí, cualquiera sea la clave que quiere guardar quien usa el hash, que es Bárbara, y su valor, ese mismo campo hash va a tener como una pequeña estructura que guarda, por un lado, la clave, ¿sí? Que está ahí, y por otra, el valor. La clave de tipo K, el valor de tipo B. Bien. Entonces, con este campo hash, dado que la lista enlazada nos deja guardar cualquier tipo de elemento, vamos a usar este tipo de elementos, los campos del hash. Bien, ahí el campo del hash va a tener toda la información que necesitamos, la clave y el valor. En este caso nos damos cuenta que no hace falta un estado, porque si el elemento está, es porque está. No necesitamos ni vacío, ni ocupado, ni borrado. Bien, sí, Mauricio. El usuario va a poder elegir, o sea... Espere. Estoy haciendo memoria de Python. Sé que no tiene mucho que ver, pero quiero sacarme esta duda. El usuario va a poder ingresar el tipo de clave y el tipo de dato, ¿no? Tal cual. Sí, exacto. Bien. El usuario va a poder guardar el dato que se le dé la gana, o sea, guardar tipos de datos diferentes, o en esta implementación solo puede guardar el mismo tipo de datos. A ver, hay formas de poder guardar distintos tipos de datos. ¿Sí? De la misma manera que en una pila con la lista podemos guardar distintos tipos de datos, incluso al mismo tiempo. No es lo mejor, pero se puede. Pero para esta implementación el TP, un solo dato, ¿no? El que ingresa al inicio. Cuando crea el tema es este. Si donde escribimos acá este valor B, el usuario escribe any, inmediatamente se puede guardar cualquier dato ahí. Pero es una decisión del usuario.
no es muy... no, yo pensé que íbamos a tener que hacer una implementación por detrás, porque pensé que iba a ser No, complicado no, y no. así. Esto es lo mismo que venimos haciendo para la lista, para la pila, para la cola, que le dejamos al usuario Lo define el que usuario. defina lo que quiera, va a poder definirlo tanto para la clave como para el valor. Bueno. Buenísimo. Bien. Gracias. Tenía esa Me duda. gusta. Siguiente diapositiva. Bien. Entonces, vamos a aprovechar. Me encantaría que ese textito no esté, porque nosotros vamos a, como se dice, a hablar de cosas más importantes que guardar un dato. Vamos a hablar de todo a la vez, todo el tiempo. Es la PRIC. Vamos a hablar del guardar. Vamos a hablar del obtener, del pertenece, obtener y borrar. Borrar. Bien. Entonces, nosotros sabemos más o menos cómo funcionan todas estas primitivas, ¿sí? Guardar, digo, bueno, lo busco, si no está, lo agrego. Pertenece, lo busco y ahí veo si está o no está. Obtener, lo busco y ahí, cuando lo encuentro, agarro el dato. Borrar, lo busco y si puedo, tipo, lo quito y listo. Bien, en líneas generales no es mucho más complicado. Al final del día ustedes van a tener que implementar uno solo de estos para un DP, pero, por ejemplo, para un examen, para la vida en general, conviene saber ambos en ese sentido. Bien. Pero, de nuevo, enfrentamos con esta situación de decir, che, tanto el guardar, como el pertenece, como el obtener, como el borrar, necesitan buscar el elemento, ver si está, y en función de eso, actuar. ¿No es cierto? Y, por extender este ejemplo, acá tenemos que pensar que en cada lista pueden llegar a haber más de un elemento. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, a ver, pensemos el más facilito, no sé, pertenece. Si me preguntan, ¿pertenece la letra A? Sabemos que sí. Pero ¿cómo se hace para encontrarla? ¿Qué tenemos que hacer? La función Le de aplicamos la hash. función de hash. Bien, encontramos acá la listita del índice de la función de hash de A, que es esta. Bien. ¿Cómo hago para ver si A está? Me fijo si es el primer elemento de la lista. No tenés que iterar Iterando la todo. lista. Es mucho más astuto iterar la lista. Creamos un iterador de lista, cosa que estuvimos viendo la clase pasada y hoy presentamos la interfaz. Bueno, creamos un iterador de lista que nos permita ver este elemento. Si ese elemento es la A, buenísimo, lo encontramos. ¿Sí? ¿Pertenece? Sí, pertenece. Si me hicieran buscar la C, este elemento no será la A, pero podré avanzar usando el iterador de lista para ver el siguiente elemento y así hasta encontrar el elemento. Si es la C lo encontré acá, si la W lo encontré acá, y si no es la W, a nosotros nos va a pasar que habremos avanzado. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya no podemos buscar elementos porque se nos acabaron los elementos? ¿Sí, acá? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacemos para darnos Porque cuenta? estoy apuntando a Retorna nil. false. Por Lo ponemos eso. false, pero ¿cómo nos damos cuenta? Estoy apuntando a un nil. Estamos O está vacío. apuntando a nil, está vacío, no exactamente. ¿Habrá algo que la lista nos provee que antes de tipo leer un dato que no está, decir, che, mirá que ahí no hay nada respecto al iterador? Ahí siguiente. Exactamente. La primitiva de ahí siguiente nos va a decir, che, no tenés nada para leer ahora. Entonces no vayas a leer porque si lees algo, pánico, explota. Nos va a decir, che, ya llegaste al final de la lista, ya no hay nada para leer. Bien. Como no hay siguiente, ya podemos volver y decir, che, el elemento no pertenecía. Si buscaste la Q y la Q tenía que estar en esta lista, no está, en la Q no pertenece. Bien. Eso, por ejemplo, para el pertenece está perfecto. Vamos avanzando, si no encontramos nada, devolvemos false. ¿Sí? Para el obtener, podríamos hacer algo similar, tipo vamos avanzando, si encontramos el elemento, devolvemos su clave, pero si no lo encontramos, ¿qué hacemos? Podríamos devolver panic. Se empieza a complicar la cosa. ¿Qué es lo que deberá, o sea, qué es lo que debería devolver nuestra función genérica de buscar que le pueda ayudar a todas estas primitivas? ¿Sí? En este caso, yo podría devolver un índice, pero el índice lo único que tiene es dónde está la lista del elemento. Yo devuelvo el índice, me va a pasar que en todas estas primitivas tengo que buscar el elemento. Bien.
dice dar, a ver, un puntero al nodo. Pero cuando vos decís el nodo, es peligroso. ¿Qué nodo? Somos Bárbara de la lista. No sabemos de nodos. No conocemos la existencia de los nodos, no tenemos acceso a los nodos. Por lo tanto, no podemos tener un puntero al nodo. Bien, eso. Viene el cutie y se adelanta. Doble índices, o sea, el índice del vector Ok. del arreglo y las veces que tenés que hacer Interesante. iterar en la lista. Es interesante, porque claro, yo podría tener un índice de dónde está el elemento y un índice de cuántas veces tuve que avanzar. Y eso funcionaría, pero me da cosita porque se me repetiría lo de código. En las varias funciones yo tendría que, de vuelta, crear un iterador y avanzar varias veces. ¿Sí? ¿Será que el iterador, así como lo usamos para encontrar el elemento, tiene la información necesaria para ayudarnos en todas estas primitivas? ¿Podría buscar devolver un iterador de lista, literalmente un iterador de lista, ¿sí? Devolvemos un iterador de lista y le vamos a pedir a ese iterador de lista que esté ubicado en la posición en la que encontró el elemento, ¿sí? Y en caso de que no haya encontrado el elemento, por ejemplo, podría ese iterador ubicarse en la última posición, en esa posición donde ya no hay siguiente, una posición donde no hay nada para leer. Bien, ¿será que esos dos casos nos ayudan para todo lo que necesitamos? Podemos verlo, veámoslo para el caso donde encuentra el elemento y veámoslo para el caso donde no encuentra el elemento. Si encuentra el elemento el tipo, el C, y yo lo quería guardar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el dato al que C está asociado. ¿Cómo lo puedo hacer? De hecho, a Martín se lo preguntaron. Hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? Justo nos tocó el difícil, pero No se me estaría ocurriendo justo nos tocó el difícil. cómo sería si sos Somos bárbara. bárbaras, tal cual. A ver, tenemos una primitiva que borra un elemento y nos permite insertar un elemento, otra primitiva. Entonces, borrar e insertar ahí nos permitiría borrar el C e insertar otro. Pero por otro lado, hay algo que es que nuestro elemento este no es tipo la clave, es un campo hash. El campo hash tiene la clave y el dato, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Que el campo hash sea un puntero. Si campo hash es un puntero, lo que podemos hacer por fuera, modificarlo sin que cambie el elemento que estamos guardando. Nosotros guardamos una posición de memoria, no sé, 0x1a, ¿no es cierto? Esa posición de memoria no cambia. Para la lista no estamos haciendo ninguna modificación. Pero vamos a esa posición 0x1a, donde está guardado el dato y el valor, y donde está el valor, lo cambiamos. ¿Sí? No estamos cambiando el elemento guardado en la lista, pero estamos guardando lo que apunta el elemento de la lista. Entonces, de esa forma, ponemos este campo hash, que es un puntero, el valor, modificarlo. ¿Sí? El guardar, cambiarle el valor a ese elemento. ¿Sí? Esto es interesante porque yo puedo actualizar lo que está guardado en una lista. No puedo. Pero si lo que está guardado en la lista es un puntero, puedo actualizar el valor al que apunta ese puntero. Y en última instancia, transparentemente, yo veo que ha cambiado. Pero cambió el valor asociado, cambió digamos, lo que estaba escrito en alguna posición de memoria, pero no cambió la posición de memoria, y no cambió lo que estaba guardado en la lista. Lo que está guardado en la lista sigue siendo 0x1a, pero aproveché y actualicé ese dato. Magia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Siempre que trabajamos con... Entonces, Sí. nos conviene en las listas siempre hacerlas de tipo puntero a struct y de... Bien, no sé si siempre, eso va a depender un poco de lo que vos necesites hacer. Pero por decir algo, si tu lista va a tener numeritos, capaz necesitas que tengan numeritos y listo. Pero si en algún momento vos querés actualizar los numeritos de esta forma,
quizás quieras que tu lista sea una lista de punteros a números, de punteros enteros, y te permita tener esta funcionalidad, que vos, sin cambiar el puntero, cambias el numerito que está detrás. Eso ya es un tema de para qué quieras usar la lista. Bien. ¿Estamos con el guardar? Pues el resto es fácil. Si queremos saber si pertenece la letra C, simplemente vamos ahí. Bueno, buscamos. El buscar nos devuelve este iterador apuntando a este elemento. Como apunto en el elemento válido, debe ser el elemento que estábamos buscando, entonces sí pertenece. El obtener, muy parecido. Nos devuelve el buscar el iterador de lista, que está posicionado en un elemento. Como ese elemento existe, entonces podemos obtener el valor de ese elemento. Y el borrar, acá de vuelta, tenemos el iterador de lista parado en el elemento en el que queremos borrar, simplemente tenemos que iterador.borrar. Borrame el elemento en el que está parado, listo. Ya no está más C. Y no tenemos que nosotros venir y a.prox igual a borrado.siguiente. No tenemos que hacer nada de eso. Ya hay una primitiva implementada que lo hace. ¿Sí? ¿Listo? Pum, ya una primitiva y ya quedó hecho. ¿Sí? Lo bueno de, ¿cómo se dice? De trabajar con interfaces y hacer tareas genéricos que nos ayuden para todo en la vida. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito trabajar con este elemento que no está? ¿Sí? Lo que sea. Busqué la Q, no encontré la Q. ¿Me servirá para todos estos casos? Bien. Voy a saltar a guardar porque me requiere un dibujito. Pero pertenece. Vengo acá. El iterador de lista que me devolvió está al final. No hay siguiente. Entonces, evidentemente, la Q no está. Puedo devolver que no pertenece. El obtener igual. La Q no está, tiro el panic. Borrar, Q no está, panic. ¿Sí? Todos sobre la misma condición. Si el iterador estaba, si había siguiente, no había siguiente. ¿Sí? Y si me piden guardar, ok, me devolvieron un iterador al que no hay siguiente. Yo puedo insertar ahí mismo. Yo estoy parado ahí y estoy mirando el aire. Puedo insertar y que se agregue la Q. ¿Sí? Mi iterador apunta ahí. Si yo hago la operación de insertar, literalmente va a insertar al final, Tuki, para hacer la Q ahí y se va a juntar con el resto de sus amigos. Bien. Ahora de vuelta. Si prestaron mucha atención, o vuelven a ver este video, porque siempre lo subimos, esas son las implementaciones de todas estas primitivas. ¿Sí? Con la clave de hacer una función auxiliar de buscar. Bien, sería como primer segmento, primera parte práctica de esto, porque literalmente van a estar codeándolo. ¿Alguna duda? Estamos bien. Bien, corazoncito. Ok, voy a ver si las diapos en sí tienen alguna otra consideración. Todo esto lo hemos hablado. Si guarda la misma clave, vamos a reemplazar el dato, como venimos hablando. La clave van a ver que está especificado en lo que es el enunciado, ¿sí? Va a ser un genérico comparable, va a cumplir esa interfaz, no se preocupen, lo que quieran meter como clave seguramente cumple ese genérico, así que no pasa nada. El hash cerrado también guarda un campo hash con los estados y cabe, tal cual, ¿sí? Puede ser una tabla de campo hash, tal cual. Y en ese caso no hace falta que sea un puntero, porque la tabla de por sí es como el slice, entonces vos podés ir a acceder a cualquier posición, cambiarla, no vas a necesitar que sea un puntero. Es decir, que esté toda la tablita ahí acomodada. Bien. Esto tiene más sentido cuando hablamos de la introducción de hash, pero ya hemos hablado bastante de hash, pero el MMD, en la programación en general, vos podés decir, che, uso una tabla de hash, y el 90% del tiempo van a tener razón, ¿sí? Porque es una estructura muy maleable, muy adaptable a diferentes entornos, ¿sí? Y además es rápida, ¿sí? Así que es como, che, necesito asociar datos con datos y que sea rápido, van a querer usar una tabla de hash, a menos que quieran hacer algo más sofisticado, para eso estarán otras estructuras que, bueno, por un lado ya hemos visto, por otro lado ya veremos en el futuro. Bien. Son memes, ¿sí? Pero aplicaciones típicas, caches de datos, bases de datos, diccionarios de texto, contadores de frecuencias de palabras, detección de duplicados y
casos de uso de las funciones de hash en sí, como herramienta para construir otro tipo de cosas, fíjense que, por ejemplo, la seguridad y gestión de contraseñas es algo que se usa en las funciones de hashing, se pueden decir funciones de hashing de criptografía, son especiales para manejo de contraseñas, el mapeo de funciones, la verificación de integridad de archivos, te puedes tener un archivo y le escupís todo el archivo y decís, che, tirame una función de hashing, o sea, hasheame todo esto, y el resultado, puedes decir, ah, sí, el archivo no lo cambiaron, es igual a este, es igual a otro, criptografía en general y generación de identificadores únicos. Todo eso como aplicaciones de las cositas que venimos hablando. Seguimos con pasar estas diapos súper rápido porque ya las hemos visto. Profe. Sí. Yo esto del hash, ahora ya lo entiendo, pero antes no sabía bien qué era. Solo lo solía usar para lo que sería archivos. Cuando descargo archivos, yo siempre reviso el hash que esté íntegro y Perfecto. así. Ahora ya estoy entendiendo por qué. Bien. ¿Por qué es íntegro? ¿Y por qué no es infalible? Bien, tal cual, son dos cosas. No es infalible, pero ¿qué pasa? Es muy difícil, pero da mucha con seguridad. funciones del estilo criptografía, que dos archivos que son distintos den la misma clave de hash, ¿sí? Que es lo que uno hace, le tira el hashing y te dicen, che, mira, este archivo es el que te habías descargado, así que es como un diff que puedes hacer, pero con el resultado del hash, ¿sí? Pero son funciones especiales de hashing que se utilizan para que, dentro de todo el universo de cosas, si vos haces incluso un pequeño cambio, la función de hashing va a dar radicalmente distinto. Bien. De baja ya estuvimos hablando, el concepto de colisión, la necesidad del ocupado, el vacío y el borrado. En el hash abierto simplemente borrar, bien. El nuevo estado que aparece en la naturaleza, así salvaje, hablamos de todo esto. Correo de búsqueda así, bien. Pasemos a lo que es redimensión. Acá, ¿sí? Nuestros hashes vamos a querer redimensionarlos, ¿sí? Que crezcan paulatinamente conjunto lo que es el uso de nuestras funciones. Bien. De nuestros elementos que vamos utilizando. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En el hash cerrado hay un tema. Si vos tenés tu tabla, vamos a verlo acá. Tengo esto, tengo acá, por decir algo. Vos tenés tu tabla y vas guardando cosas, ¿sí? Y ponete que ocupás este lugar, y ponete que venís ocupando. ¿Y qué pasa? Cada vez que vos quieras hacer una operación sobre el hash, vos lo que vas a terminar haciendo es buscar esos pocos espacios vacíos que le quedan al hash para poder operar. Ni hablar si ya usaste todos los lugares del hash, ¿sí? Hay una situación con el hash cerrado y es, tenemos que anticipar y evitar que estén todos los lugares ocupados. Pues si todos los lugares están ocupados, cada vez que yo busco, por ejemplo, para guardar algo, estoy recorriendo toda la tabla. ¿Bien? Eso lo que nos indica que nosotros tuviésemos un indicador de cuántos espacios no podemos usar versus la cantidad de espacios totales, ¿sí? La cantidad de espacios que estén usados, pongámosle usados, ¿sí? Nunca va a poder superar al total. O sea, esto es un número definitivamente menor a 1, ¿sí? Siempre, porque no vamos a ocupar más lugar del que hay, ¿sí? Pero que este número se acerque a 1 es peligroso. Peligroso porque empiezan a escasear la cantidad de lugares que nosotros sí podemos utilizar. Podemos usar todos los lugares que no estén ya usados. Bien. Por lo tanto, en lo que es redimensionar, en el hash cerrado, vamos a necesitar decidir redimensionar en base a un factor de carga. Y ese factor de carga tendría que ser menor o igual a 1, que nos va a indicar qué tan llena está la tabla. Si ustedes usan un factor de carga de 1, van a notar que su hash se ralentiza mucho, porque espera que el hash esté completamente lleno para redimensionar. Ustedes van a querer hacer pruebas de redimensión, de volumen, con su hash y ver con qué números de redimensión se comporta de la mejor manera para decir, bueno, che, a partir de acá, si se ocupa demasiado el hash, redimensión. ¿Sí? Ese factor de carga que van a querer calcular va a tener que tener en cuenta las celdas borradas también, tanto las borradas como las ocupadas, porque son todos los lugares que no estamos usando cuando necesitamos guardar más elementos. Entonces, el factor de carga va a ser
la cantidad de ocupados más la cantidad de borrados y solo dividen por la capacidad. Es un numerito que va a estar entre 0 y 1. Si ese numerito es muy alto, van a querer redimensionar, ¿sí? Hacia arriba. ¿Cuál va a ser esa nueva capacidad? Pregunta acá, por ejemplo, agarramos la capacidad y le sumamos 1. Vamos a hacer una cosa así. Ya saben ustedes que no. ¿Sí? Típicamente la capacidad va a crecer con un factor de redimensión, por lo menos tipo 2. 2 es un número típico hacer para ir creciendo la capacidad. Ahora, por otro lado, tenemos que pensar en qué momento nos conviene redimensionar A, hacia abajo. ¿Sí? Redimensionar hacia abajo, ¿cuándo nos convendría? Si tenemos muy pocos elementos. Ahora, imagínense, tenemos que pensar que sean realmente pocos elementos, porque esos elementos van a volver a estar en el hash redimensionado. No vaya a ser que con esos pocos elementos y una redimensión, pero ahora hay bastantes elementos, como el hash es más chiquito, en proporción, hay bastantes elementos y al toque voy a estar redimensionando de vuelta. Entonces, crezco. No, tratemos de que esos factores de carga estén de alguna manera distanciados de cierta manera para hacer que no se active la redimensional por cada operación que estamos haciendo de guardado y borrado. Bien. Aprovecho entonces, pregunta. Vamos acá. ¿Cómo se hace para redimensionar el hash? ¿Qué elementos del hash nos interesa que estén presentes en mi hash redimensionado? ¿Cuáles nos van a interesar? A ver, yo tengo una tablita, va a ser más grande, ponele. ¿Sí? De todos. Los que tengan el estado de ocupado. Tal cual, Porque los borrados no. solamente van a interesar los ocupados, ¿sí? Ni hablar los vacíos no nos van a interesar de ninguna manera. Ahora, los borrados. ¿Por qué no tengo que migrar los borrados? Porque recuerden que los borrados están ahí para marcar que justo un elemento estaba ahí, pero después lo buscamos y capaz está, entonces capaz hay otro, entonces necesitamos que esté el borrado para poder encontrar el otro. ¿Por qué ese fenómeno no se da? Bien, ese fenómeno se da porque al redimensionar ya vamos a volver a mover todos los elementos nuevamente. Entonces, el hecho de que haya habido un borrado en algún momento en esta posición ya no es relevante porque al migrarnos a la nueva tabla de hash, ya los elementos van a estar en otras posiciones relativas sin importar si esto estaba borrado o no estaba borrado. Vamos a reubicarlos buscando la nueva posición. De hecho, no podemos usar esta misma tabla. Tenemos que usar una nueva tabla con otro tamaño y no podemos hacer tipo copy. Tipo, copy la tabla. No podemos copiar esos mismos datos. Lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que aplicarle la función de hash a cada elemento, porque de hecho, cada elemento puede tener que caer en otra posición de la tabla de hash. Capaz la A cae acá y la C, no sé, cae acá. Para cada elemento ocupado le aplicamos la función de hash y vemos en qué nuevo lugar aparece en una nueva tabla que vamos a ver que no tiene ningún borrado. Eso interesante. Bien. Ya mencioné hash abierto, ¿sí? El factor de carga, ¿sí? En el hash abierto puede ser mayor que 1, no pasa nada. Ahora imagínate, tenés un factor de carga de 2. ¿Qué significa eso? Que en cada posición del hash tenés más o menos 2 elementos en cada lista. No está nada mal. Recorrer esos 2 elementos para buscar, borrar, pertenece, va a ser O de 1, por más que sea 1, sean 2, sean 3, ¿sí? El tema es que no te pase que una lista tenga demasiados elementos, y eso va a empezar a pasar cuando el factor de carga empieza a crecer y crecer. Entonces, le vamos a permitir tener un factor de carga mayor a 1, pero ahí, de nuevo, van a tener que hacer pruebas para ver en qué factores de carga funcionen mejor su hash abierto, ¿sí? Pero esto es para ilustrar que no tiene nada que ver el factor de carga con hash abierto que el factor de carga con hash cerrado. Así que no se lo copien. No tiene sentido. Bien. Al no haber estados, ustedes van a calcular la cantidad de elementos dividido la capacidad de la tabla. ¿Sí? Eso le va a dar un problema de elementos por cada lista y quieren buscar un valor que les dé esto de que los accesos sean aproximadamente O de 1. ¿Sí? Y de nuevo, cosas a comprobar experimentalmente. Bien. Este comentario final fue un comentario que estuvo presente en toda la clase. Van a querer hacer un buscar para todas las funciones.
Y si a ustedes les pica la curiosidad, hay otros mecanismos de resolución de colisiones, esto que le llamamos función de probing. Hay otras formas de implementarlo, que no son tipo necesariamente el probing lineal. Quien quiera verlo, se puede. No se olviden que están las preguntas frecuentes de hash, así como están las preguntas frecuentes de lista, muchas veces nos resuelve dudas que tenemos, pero no por eso dejen de consultar en Slack. Me parece que es, aún así, muy útil hacer las consultas en Slack y que todos nos podamos sacar la duda, pero muchas veces las dudas están ahí ya atacadas también. Bien. Hasta ahora estamos bien. Una clase amena dentro de todo, divertida. Nos resuelven el TP. Bien. Veamos un ejercicio. A ver. Uy. El ejercicio se llama, ¿cómo se llama? Repetido más de la mitad de las veces. Esto. Ahí. Bien. Implementar una función de orden O de n, ¿sí? Que reciba un arreglo y su largo y que devuelva true o false de acuerdo a si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Justificar el orden de la solución. Damos la función repetidos y nos indica esto. Yo escuché chat. Me suena este ejercicio. ¿Sí? ¿Le suena? Capaz lo vieron. Me suena que es de una de las guías. Tal cual. Es más, quizás es de más de una guía. ¿Bien? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Uy, esto es mejor. En cada día una perspectiva diferente, ¿no? Bien. Entonces, ideas. ¿Sí? ¿Cuál puede ser la idea más sencilla? Olvídense del tipo del hash, olvídense de todo lo que saben de esta materia. Le preguntan a una persona que acaba de cursar algoritmos 1 y dice, che, necesito saber si hay más de la mitad de los repetidos en este arreglo. ¿Ustedes qué creen que nos puede llegar a decir? La persona que acaba de cursar algoritmos 1 nos dice, no, mira, hay una estructura que se llama hash. ¿Puedes usarla? No. ¿Cómo podría llegar a funcionar? Que la forma más directa de resolver, contar todos los elementos. A ver, ¿cómo hace? O sea, agarro el primer elemento, lo cuento, abro el segundo elemento, lo cuento. Cosas. Sí, lo que habría que hacer. Habría que agarrar cada elemento, recorrer todo el arreglo para contar sus apariciones, y eso tendría una complejidad O de n cuadrado, ¿sí? Agarro el primero y cuento todo, ¿sí? Agarro el segundo y cuento todo. Agarro el tercero y cuento todo, ¿sí? Tendría una complejidad O de n cuadrado porque cada elemento estaríamos haciendo una cantidad de trabajo O de n. ¿Bien? Es interesante esa forma, ¿sí? Pero no va a ser la que vamos a elegir. Bien. Hay otra forma, ¿sí? Que, por ejemplo, ordenando todo el arreglo y en un recorrido lineal podemos contar los que están repetidos. ¿Por qué? Porque los repetidos están consecutivos, ¿sí? Ahí dice Juan Esteban, usar counting sort, siempre y cuando podés usar counting sort, se cumplan las características de counting sort, ¿no es cierto? Ahí vemos el ejemplito que la función recibía numeritos, pero obviamente empiezan a recibir peras y manzanas y ahí se nos corta el short. Pero sí, podríamos, en general, podemos decir ordenar. Al estar ordenado, los elementos repetidos van a estar todos juntitos, entonces contarlos es un trabajo ODN. Cuando encuentro un elemento, cuento todos los que están juntitos y me fijo. Encuentro otro elemento, cuento todos los que están juntitos, me fijo. Y así podemos hacerlo total ODN log n sin asumir de qué forma tienen esos elementos. Eso, por ese lado, bien, pero ¿habría alguna otra forma? Sí. Y estaban destacando el ejercicio número 17 de la guía. ¿Sí? Es un ejercicio de los difíciles, podríamos decir, pero esto se puede hacer con división y conquista. ¿Sí? Se toma n log n. ¿Bien? Y más sobre esto en TDA. Pero sí, si les gustan ejercicios difíciles, pueden hacer un ejercicio difícil como el 17 de la guía de división y conquista. O lo otro que podemos hacer es contar la cantidad de apariciones de cada elemento en algún TDA y vemos si algún elemento aparece más de la mitad de las veces. Bien, ahora, ¿qué TDA podría ayudarnos a realizar este conteo? Recordar cuántos elementos hay de cada repetido, ¿sí? Y al final ver si hay uno más de la mitad de las veces. ¿Ustedes qué opinan? Con todo lo que hemos visto en la materia.
Con hash. hash, tal cual. La clase de hoy. Muy bien. Con un hash yo podría hacer eso. A ver esto. A ver. Bien. Entonces, ¿qué te nos sirve para guardar la cantidad de apariciones de cada elemento? El buen hash. Tuki. Podemos ir guardando en el hash el elemento como la clave y la cantidad de apariciones como el valor. ¿Sí? Siempre que veo un elemento lo asocio a esa clave, es la clave del elemento, y el valor será la cantidad de apariciones, lo cual me va a permitir ir contando cuántas veces aparece el elemento y en última instancia ver si algún elemento está más de la mitad de las veces. Esto dice algoritmo. Bien. También dicen qué será lo que hay que hacer. A ver. Así, a grandes rasgos. Lo podemos ver acá, lo podemos ver, ¿cómo se dice? En código. A ver. A ver. Sí, se está viendo tal cual. Un poquito más grande, capaz. Vamos a hacer así. Entonces está, ¿no? Sí, tal cual. Ya está. Bien. Código de implementación. Tenemos 8 minutos para hacer que esto nos dé éxito. Si no, nos podemos ir. Bien. Yo arranco, no sé, digan algo. No va a ser muy aburrido. Lo primero, Recorremos la lista. tal cual, podemos recorrer, pero permítanme, o sea, crear el TDA que vamos a estar usando en este caso. ¿Sí? Es decir, que tenemos un diccionario, y les muestro, bueno, esta es la forma de crear los TDAs que tenemos acá en RPL, que es la misma que después pueden utilizar en los diferentes TPs. Van a crear la implementación concreta del TDA que están haciendo, en este caso tenemos un diccionario, el diccionario es de hash, ¿sí? Y acá dice que la lista es de enteros, o sea que la clave son enteros, ¿sí? ¿Y qué nos conviene guardar de datos? ¿Qué queremos ir acumulando? ¿Cuántas veces aparece un elemento? Podemos guardarlo entero. Bien. Creamos el hash y como estamos llamando una función, paréntesis. Ahí está. No justo escuchar el chat. Está por ahí. ¿Te imaginas que copié y pegó toda la implementación? Busca el elemento y su valor anterior y después guardas uno. Muy buena idea. Tal cual. O sea, queremos ver si el elemento ya lo habíamos encontrado. Si ya lo habíamos encontrado, le incrementamos. Bien. Entonces, por ejemplo, forma facherita de recorrer un arreglo. For, sí, y un elemento. Bien. Tuki, esto es igual. Bien. Y en el rango de todos los elementos del arreglo. ¿Sí? Tuki. Bien, oiga. Vamos. Ahí. Tuki. Bien. ¿Qué queremos hacer por cada uno de los elementos? ¿Sí? ¿Ese elemento ya lo habíamos visto o lo vemos por primera vez? ¿Cómo podemos saber eso? Pertenece. If al diccionario pertenece este elemento, ¿sí? Es una cosa, y si no pertenece, es otra cosa. Le gusta primero la parte de que si no pertenece o la parte de que sí pertenece. ¿Cuál conviene más? Y la de que Bien, pertenece, si pertenece. ya que estamos. Si pertenece, ¿qué tenemos que hacer? Incrementarlo. ¿Cómo sé cuántas veces ya lo vi en el pertenece? Tenemos que acceder al valor. Bien, ¿cómo hacemos al valor? Solamente está en el diccionario. ¿Qué primitiva nos da el valor asociado a la clave? Con obtener. Tal cual. Obtener. Para este elemento nos va a dar cuántas veces está. 6 veces. Bien. ¿Cuántas veces está? Ok. ¿Y ha cambiado la cantidad de veces?
¿Sí? Tenemos el elemento. Suma 1. Lo vamos a sumar 1. Veces más. Perfecto. ¿Eso significa que en el diccionario ya se incrementó? No. No, tal cual. El diccionario solamente guarda numeritos. Entonces, si nosotros quisiéramos, teníamos que hacer tipo dic. ¿Cómo hacemos para actualizar el valor asociado? Guardar. Guardar el elemento, coma, y la cantidad de veces. Muy bien. Ahí. Ok. ¿Y si no pertenece? ¿Qué hacemos? Y lo guardas con valor 1. Lo tenemos que guardar con valor 1. Dic.guardar con valor al elemento con valor 1. Bien. Profe, acá elemento sería el campo, El ¿no? Por el que está hasheado. El elemento es la clave. La clave, por detrás sí el hash, lo que hace es hashearlo y todo, pero bueno, en este caso somos bárbara del hash, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que Alan nos asegura es que estas pertenencias, obtener, guardar, deberían ser O de 1, cada una de ellas. Bien, esto ya está, entregamos, funciona. Devolvemos siempre false, ¿qué onda? Faltaría verificar si, bueno, aparece más de la mitad de las ¿Cuál de veces. todos los elementos? ¿O nos fijamos todos? Deberíamos verlos. ¿No es cierto? Podríamos fijarnos todos. ¿Dónde estamos? Acá. Acá tenemos que, por ejemplo, if estas cantidades de veces, en algún momento, algún elemento se incrementó demasiadas veces, que ahora if veces es mayor a la longitud del arreglo sobre 2, ahí sí. Si se dio esa situación, entonces podemos hacer return true. O sea, cada vez que aparece un elemento, lo incrementamos. Y si justo ese incremento nos permitió superar la mitad de las veces de la cantidad del arreglo, entonces devolvemos true. ¿Será ahora sí? Tuki. Así están todos los de TDA tipo, me quedo afuera. Bien, no funcionó. Un único elemento. El único elemento no nos está funcionando. Mirá acá, claro, acá el elemento se guarda una sola vez, pero esa vez es suficiente. Tendríamos que copiar y pegar esta verificación. Pucha, qué chanchada. Bueno, esto sabemos que va a funcionar. ¿Sí? Siendo 8 y 28, por lo menos rompemos nuestras cadenas. Ok, explotó. Y veces acá. If 1. No, porque acá hay 1. Si 1 es suficiente para la mitad del arreglo, entonces, bien. Ahí está. Éxito, pero tenemos 1 minuto y medio para que este código no se derribe. A ver, vamos a decir, veces siempre va a ser 1, por lo menos. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, si el diccionario pertenece, entonces podemos sumarle a esto la cantidad de veces que aparece y volver a guardar veces. O sea, sería 1 más todas las veces que aparece. Bien. Y si no, acá solamente guardamos esta vez que apareció, pero bueno, también se llama veces. Y esta verificación la podemos sacar del if, porque la vamos a hacer siempre. Siempre vamos a verificar si la cantidad de veces que está, que puede ser por este camino, una sola, por este camino, las que sean necesarias, funciona. Bueno, no va a aparecer el cartelito, lo vamos a ver en mis entregas. A ver, esta es la que fallamos, la que compilamos mal, el éxito, y el éxito nuevamente a las... ¿Qué le decía? 23, 29. Ven, solamente nos tomó, ¿qué? 3 horas más de las que debería. No, muy bien. Antes de las 8:30. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿En de hoy? ¿Les ha sido divertida dentro de todo? Bien. Bueno, veo que no. Entonces, saludo a que nos ven en diferido. ¿Alguien quiso decir algo? Perdón, te puedo hacer una duda, pero no, el Sí, parcelito. El parcelito. Que había puesto. 3, bueno, vamos a
terminar con la grabación, saludar a quienes nos ven en diferido. Nos estamos viendo entonces el lunes en la siguiente sobre la materia y nos vemos y atendemos la consulta por aquí. Tenemos la grabación. Tú.